Bien, entonces, retomando el problema 2 de la página 283, vamos a hacer un análisis gráfico con derivadas, digamos como algo extra. Digamos, teníamos la ecuación de posición en función del tiempo que estaba dada por esta función polinómica cúbica, o sea, habíamos visto que cuando tiempo era 0 la posición inicial era 5 metros, que la derivada de esta función de posición f' de t es la velocidad en función del tiempo, y nos daba una cuadrática, que de hecho la habíamos representado y ahora vamos a retomar el gráfico. Y por otro lado vemos que la derivada segunda de esa función de posición es la derivada primera de la velocidad y se traduce en la aceleración del móvil, que vemos que es una función lineal. Entonces vamos a retomar el gráfico de la función de velocidad, que era una parábola, y vemos si a partir de esto podemos ver cómo se comportaría el gráfico de manera cualitativa, cuál sería el gráfico de la posición en función del tiempo de esta partícula P. Entonces vamos a tomar la parábola esta nuevamente, que ya la teníamos representada. Conocíamos la ordenada del origen, las raíces. Ahí la tenemos. Ahí, a ver si se ve. Ahí está, perfecto. Entonces queremos ver si a partir de este gráfico podemos reconstruir la curva de posición en función del tiempo. Entonces vemos que la velocidad, lo que nos dice que la velocidad es positiva. Eso quiere decir que la pendiente del gráfico de posición en función del tiempo, que la posición inicial es acá, ¿no? 5, ya que estamos. Es el punto, digamos, que conocemos. Y habíamos visto que la partícula se alejaba del cero. O sea que en realidad aquí debería crecer, por lo menos hasta el primer segundo. Habíamos visto que cambiaba después ahí, en el segundo 1, la partícula se detenía y cambiaba de signo, es decir, su velocidad. Quiere decir que regresa, o sea que vuelve hacia la posición de donde había partido, vuelve hacia 5, bajando. Entonces la curva da la sensación, podría ser una cosa así. Ahí pegaría la vuelta, porque ahí la velocidad es 0. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la tangente a la posición en función del tiempo, si la trazamos ahí arriba, debería consistentemente ser la velocidad, la pendiente, debe ser 0. Entonces ahí hay como un máximo por lo que vemos. Entonces se aleja la partícula, pero después retrocede y regresa. Y después, ¿qué habíamos visto? Que regresa y regresa la partícula y vuelve a cambiar de signo en el segundo 3. Es decir, que se viene hacia posiciones positivas, perdón, se viene de regreso, pero tendría a tener otro mínimo, o digamos un cambio de signo, de velocidad ahí. Es decir, aquí la velocidad también debería dar 0, la tangente horizontal. Y después cambia la velocidad y se vuelve a alejar la partícula. Entonces la partícula se aleja, se acerca, se aleja. ¿Sí? Estos cambios de signo serían donde la velocidad se hace 0, me da como serían los máximos y mínimos relativos, que solemos decir. Aquí también la velocidad se hace 0. Y por otro lado, fíjense, para sostener esto que dijimos, si a esta curva de posición le trazamos las tangentes, por ejemplo, trazamos una tangente aquí, en esta es una velocidad, la pendiente es positiva, quiere decir que la velocidad es positiva y es consistente, pero a medida que nos vamos acercando hacia la cresta, la tangente va perdiendo inclinación, va perdiendo pendiente, hasta cuando llega hasta el punto, la pendiente se va a ir haciendo 0. Entonces vemos que la velocidad que vendría a ser las pendientes de las rectas tangentes va cambiando, va de 9 y va disminuyendo hasta 0. Después las pendientes se hacen negativas, claro, cuando estamos desde este lado entre el segundo 1 y el segundo 3, las pendientes como son, negativas. Por aquí es así, en un punto acá será así, un punto más acá más negativo, pero después sigue siendo negativo, por así decir ahí, y cuando llega al punto más bajo se hace 0. O sea, siendo negativo inicialmente, después esa
en valor absoluto, el valor negativo va disminuyendo hasta que se hace 0. Aquí. Y aquí vuelve a ser, en estos instantes posteriores a 3 segundos, vuelve a ser positiva la pendiente. O sea, si trazamos una pendiente ahí, la velocidad es positiva, que consiste con aquel valor. Y lo mismo desde el segundo 3. El segundo 3, todas las pendientes después son positivas. Entonces, pendientes positivas hasta que se hace 0, pendientes negativas hasta que se hace 0, pendientes positivas. Y eso es lo que estamos haciendo al hacer, digamos, vincular la curva de la derivada con la función. ¿Sí? O sea, tengo la derivada y estoy obteniendo la primitiva, se dice. Que sería como la antiderivada. Yo tengo la derivada, o sea, yo tengo aquí, tengo la derivada, esta es la derivada de f. Y con la derivada de f lo que estoy tratando de construir es la antiderivada, o sea, la función primitiva, que es la función f de t. Eso es una técnica que se puede hacer, porque muchas veces conocemos la derivada y queremos conocer cómo es la función antes de derivarse. La podemos llamar antiderivada. Yo tengo f' que es la derivada y f sería como la primitiva, se le suele llamar primitiva o antiderivada. Ahora, lo importante aquí es que la primitiva, si yo tengo la derivada, que volvamos para atrás, volvamos para atrás, volvamos para atrás. Fíjense, si yo tengo la derivada, tengo que pensar cómo reconstruir analíticamente, cómo reconstruyo, cómo vuelvo para atrás. Bueno, tiene que aparecer un exponente al cubo. O sea, si la derivada me disminuye el exponente, la antiderivada me debería incrementar el exponente. Y hay un tema interesante, es que cuando yo derivo una función constante, un término constante, cuando yo derivo el 5, en la derivada no queda resto de nada, o sea, es 0. Aquí podría haber un 5, pero podría haber cualquier otro número. Entonces en la derivada, si yo tuviera que volver, aquí lo puedo reconstruir. Porque me doy cuenta que acá va un 3 y después habría que ver qué coeficiente le ponemos acá. Acá también veo que puedo reconstruir, que va a aparecer una t, pero del 0 no sé cómo reconstruir el 5. O sea, si a mí no me dicen acá nada, esto sería como una constante. Entonces cuando yo obtengo la antiderivada, a partir de la derivada, los términos constantes no sé qué número van. Entonces se lo suele dejar como una constante. Entonces, analíticamente vamos a pensar cómo reconstruir. Entonces, yo tengo la derivada. Vamos a ver ahí. Entonces, si yo tengo la derivada, nos metemos entonces en lo que se llama obtención de la antiderivada. Yo tengo la derivada. La derivada es 3t cuadrado menos 12t más 9. ¿Sí? Y quiero obtener la primitiva. Quiero obtener f de t, como es la primitiva. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es como regularidad es que tengo que incrementar el grado. Entonces, si acá dice 2, yo tengo que sumar un 3. Acá había un 3 ya. Bueno, una cosa importante. Ese exponente al que paso de tener un 2 a pasar a un 3, por regla en este tipo de antiderivada, se repite el mismo exponente que logré acá en el denominador. Aquí se va a simplificar esto. Menos 12t al cuadrado. Y ese exponente vuelvo a ponerlo en el denominador. Entonces esa es como la regla para la integración de estas potencias. Más 9. Bueno, aquí también está t a la 0. Le sumo un exponente, me queda t a la 1. Y divido por 1. Voy a poner para que se note que estamos dividiendo por el exponente. Y cuando tengo que integrar el término independiente, la constante, como no sé cuál es, le pongo c. Entonces, siempre nos va a pasar eso, que cuando hago la antiderivada de una función, cuando quiero obtener la primitiva, integro todos los términos que tienen variable y va a haber siempre un término que, como no sé cuál era la constante que lleva, que en este caso sí sabemos porque fue al revés el problema, conocíamos la función, pero de no conocerlo y solamente tener la derivada, como no sé cuál era el número que derivándolo te da 0, al integrar o al obtener la primitiva o la antiderivada, voy a tener que dejar el número c. En nuestro caso este c era el valor 5, ¿sí?
pero porque conocíamos, o sea, ese valor 5 que me representaba en la función de posición. Me representa lo que se llama la posición inicial. Pero si no la conozco, en la antiderivada pierdo ese dato. En la antiderivada no sé cuál es la posición inicial, la dejo como una constante ahí, esperando obtener algún dato del problema que me lo permita calcular. ¿Está bien? Lo mismo podemos pensar acerca de la aceleración. Fíjense, supongamos, siguiendo con este mismo problema, seguimos ejercitando la antiderivada. Entonces yo tengo la aceleración, que yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y sabemos que en este problema había dado que era 6t menos 12. Bueno, supongamos que nosotros nos dan la aceleración. Partimos al revés. En vez de que nos den la función de posición, nos den la aceleración. Y nos piden que obtengamos la ecuación de velocidad. Bueno, la ecuación de velocidad es la primitiva de esta función. Porque si yo la velocidad la derivo, me dan la aceleración. Si hago la primitiva o la antiderivada, obtengo la velocidad. Entonces voy a obtener la velocidad. Entonces, según la técnica que vimos de recién, le sumo un grado al exponente, pongo ese exponente también dividiendo y dejo la constante. La constante no se ve afectada, la dejo. Aquí se va a simplificar esto, me va a quedar un 3 seguramente. Y aquí me queda menos 12 y también le elevo un exponente, t a la 1 dividido 1. Y como dijimos recién, más la constante de integración o constante de la antiderivada, ¿sí? Bueno, fíjense. Y si a esto lo volvemos a... Bueno, aquí podemos pasar en limpio, ¿no? La b de t simplificado, el 6 con el 2 nos queda 3t cuadrado. 3t cuadrado menos 12t más c. Si a esta le volvemos a calcular la antiderivada, encontramos la posición, la famosa f de t, con la que habíamos arrancado en el problema. Entonces hacemos la antiderivada. Como hacíamos, le incrementamos un grado, dividimos por ese número. Y justo acá también conservamos el 3. Acá se va a simplificar. Me va a quedar t al cubo menos 12 t al cuadrado sobre 2. Más esta c también la tenemos que integrar. Será c por t a la 1 sobre 1. Lo podemos dejar así. Aquí simplificamos, nos queda 6. Fíjense cómo queda f de t. F de t queda pasado en limpio. T al cubo menos 6t cuadrado más c por t. Y me está faltando acá agregar una nueva constante de integración. Vamos a llamarla, para distinguir C1 a esta, C2. C1 más C2, una nueva constante de integración. Fíjense cómo queda la función. Entonces, ¿cómo era la función del problema? Lo escribo aquí al lado. La función original del problema. Nos habían dicho que era t al cubo menos 6t cuadrado. Hasta ahí todo bien. Más 9t. Más 9t. Más 5. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que cuando yo integro, hay cosas que no puedo obtener. Por ejemplo, no puedo obtener, partiendo desde la aceleración. Partiendo desde la aceleración, hay algo que no puedo obtener, que es esta constante. ¿Qué es esta constante? La velocidad inicial, que era 9 metros sobre segundo, pero aquí no la tengo. Y aquí, al integrar la velocidad, obtengo otra nueva constante de integración, que es la posición inicial. Es decir, que al integrar la aceleración, obtengo la ecuación de velocidad, pero no tengo la velocidad inicial, y al integrar o al obtener la antiderivada de la velocidad, me da la posición, pero no tengo la posición inicial. Fíjense cómo queda. La posición inicial era 5 y la velocidad inicial era 9. Cosa que en esta última ecuación vemos que al obtener las antiderivadas nos va a pasar eso. Que va a haber constantes iniciales que no conocemos. No conocemos la posición inicial y la velocidad inicial.